taller que vamos a empezar. Mariela, bienvenida a este jueves de trabajo en Rimaiguarmi. Tienes el escenario para que puedas desarrollar esta actividad con nosotros y agradecerte que hayas podido acceder a ser nuestra maestra el día de hoy. Bienvenida. Hola Miriam, hola con todas, les agradezco mucho la invitación una vez más, yo gustosa de estar en este espacio con ustedes y además, porque es un jueves al término del día, yo sé que hay múltiples, digamos, labores, compromisos, muchas llegan de trabajar, siguen trabajando en la casa, de eso también vamos a ver día, y además tenemos un partido de fútbol, las mujeres también vemos fútbol, ¿no? Pero como tú bien me has señalado, las mujeres nos jugamos otro partido, ¿no? Nos jugamos un que de entrada es desigual y que además tiene que ver con cómo alcanzamos nuestras autonomías, ¿no? En este caso, nuestra autonomía económica a través del trabajo, significa, ¿no? Entonces, yo encantadísima de participar esta noche con ustedes y una vez más les agradezco mucho la invitación. Gracias, Mariela. Me dices tú para compartir pantalla, también ya lo he activado también para que puedas compartirnos y poder desarrollar el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Perfecto. A ver, solo para recalcar, el día de hoy estamos trabajando desigualdades laborales hacia las mujeres, aportes desde los feminismos. ¿Ok? Empezamos entonces. Ahora, miren, hoy día vamos a tratar de hacer como un repaso muy rápido sobre algunas de las desigualdades laborales que se presentan en el mundo del trabajo y es muy importante porque tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres, ¿no? El trabajo, digamos, completamente tiene que ver con la autonomía económica, sino con el ejercicio de nuestras libertades y el tiempo, además, que tenemos. Hoy en día se habla mucho sobre la nacional y una de esas dimensiones es la pobreza de tiempo. Y la pobreza de tiempo implica que las personas, en especial las mujeres, tenemos menos tiempo para desarrollar personal, profesionalmente, pero además también para tener tiempos de descanso en lo que se llama ocio y que bien puede ser desde leer un libro, digamos, compartir tiempo con nosotras mismas o con aquellas personas, familiares, amistades que deseemos, ¿no? Hoy en día se habla de una pobreza porque somos las mujeres las que tenemos menos tiempo justamente para poder desarrollarnos y poder alcanzar de esa manera aquellos nosotros, digamos, veamos como planes de vida, ¿no? Entonces, hoy día vamos a intentar hablar sobre desigualdades laborales, partiendo de la definición de lo que es trabajo, derecho laboral, pero como vamos a ir viendo, desde los feminismos se ha aportado mucho para poder tener incluso una definición más amplia de lo que implica el trabajo. De tener esta definición mucho más amplia, porque si no la tenemos, hay una serie de condicionamientos y de discriminaciones que venimos sufriendo nosotras las mujeres por el simple hecho de ser con ser mujeres. Entonces, yo he preparado una breve presentación para plantearle algunos temas, porque la idea además es conversar con ustedes para saber cuáles son, digamos, conjuntamente planteándonos temas, porque creo que una de las cosas más ricas que podemos hacer el día de hoy, aunque les parezca mentira, es plantear las dudas, los cuestionamientos que son tan necesarios para poder, digamos, entrar ya a la complejidad de cuál es la situación en la que nos encontramos y por qué estamos donde estamos y cuáles son las consecuencias. Y entonces, digamos, vamos a partir por una definición del trabajo, que es una definición además, digamos, que sostiene el trabajo
¿Y por qué es importante? Porque a partir de esta definición, por ejemplo, se dan los denominados derechos sociolaborales, ¿no? Contrato, condiciones de trabajo, derechos como, por ejemplo, gratificaciones, CTS, vacaciones, todo eso que está en el tema trabajo, ¿no? Parte de el tema de derecho de trabajo, derecho laboral, está o parte de la definición sobre lo que entendemos por trabajo. Y entonces, trabajo, ¿no? Se considera trabajo toda actividad realizada personalmente, a cuenta ajena, es decir, a favor de un tercero, el empleador o la empleada, y en forma remunerada, es decir, que existe una contraprestación. La remuneración puede ser en dinero o puede ser en especies. Esta es la definición sobre la cual parte que nosotros tenemos en nuestro país. Pero y entonces nos comenzamos seguramente a preguntar algunas cosas como, ¿es trabajo el emprendimiento que yo tengo en mi casa? Por ejemplo, dulces, haciendo queques, haciendo tortas. ¿Eso es trabajo? ¿Eso entra dentro de la definición que considera el derecho laboral? ¿Y qué pasa si pasteo a los animales, siembro y cultivo la chacra de mi familia? ¿Eso es trabajo? Feminismos, además, nos empezamos a cuestionar sobre el cocinar, el cuidar de otros, sean bebés, niños, personas con algún tipo de discapacidad, eh, no solamente nuestros hijos, pueden ser hermanos, pueden ser padres, madres, eh, limpiar la casa donde habito, planchar, lavar, no a pedido, sino para los miembros de mi hogar, ¿es trabajo? Eso, y los feminismos y las mujeres nos comenzamos a pensar en algún momento eso que nosotros realizamos y que nos dicen que es natural que lo realicen las mujeres, horas, eso que nos lleva tiempo, ¿es trabajo? Y si, por ejemplo, vendo en la calle ropa o comida o golosinas, no lo estoy haciendo, lo estoy haciendo en forma personal, pero no lo estoy haciendo a favor de un tercero. No tengo un empleador. Yo soy mi propio empleador. ¿Eso es trabajo? ¿Ayuda en la bodega de la familia? En donde ahí hago un trabajo personal, lo hago a favor de un tercero, que es mi familia, que tiene la bodega, remunera. No hay una contraprestación. ¿Eso es trabajo? ¿No? Y entonces nos encontramos frente a estas situaciones que parecen situaciones y que la propia normativa laboral las excluye de la definición de lo que es trabajo para efectos de la protección normativa, pero son actividades económicas que generan bienes y servicios que implican poner nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Y que ocupan tiempo en nosotras, mucho tiempo, ¿no? Y entonces, ya de entrada, desde economía feminista, se comienzan a cuestionar qué pasa con estas otras actividades que el derecho no las considera para efectos de un marco de protección, creación de derechos. Y son derechos que, por ejemplo, abarcan el tema de protección social como acceso a salud, como tener una pensión en nuestro país. Para acceder a salud, para tener salud, necesito ser un trabajador o trabajadora en planilla. Y para tener una pensión, necesito haber al menos 20 años para la ONP. Y para la AFP, los años que fuera, pero me van a pagar la pensión en función de lo que yo he aportado. Y yo aporto planilla. Y entonces, esas complicaciones se comienzan a generar y nos comenzamos además a preguntar quiénes están principalmente en actividades, que el derecho formalmente, dentro de su capa de protección, no las considera trabajo, ¿no? Nos vamos a quedar
que vamos a tratar de resolverlo hacia el final, pero planteándonos que hay actividades límites que el derecho no las considera trabajo de la capa de protección que se genera, ¿no? Y aquí vamos a encontrar como alguna de las, o sea, aquí vamos a encontrar la, digamos, el hilo de la madera en una serie de desigualdades para efectos en el trabajo para las mujeres. Y entonces nos planteamos son las desigualdades en el trabajo, ¿no? Las desigualdades en el trabajo son tales porque afectan particularmente a las mujeres, condición de tal, es decir, por haber nacido mujeres. Simone de Beauvoir decía que uno no nace mujer, uno se hace mujer. Y es con que la sociedad genera una serie de valores, una serie de construcciones culturales sobre lo que tiene que ser un... Y eso depende del lugar y el tiempo en el cual nos desarrollamos. Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer en el siglo XXI en Lima que ser mujer, por ejemplo, en 1800, y no es lo mismo ser mujer en el 2021 en Puno, por ejemplo, a ser mujer 21 en Inglaterra. Esas diferencias son diferencias culturales sobre lo que se entiende que es o debe ser, y a ello le voy a dar una serie de connotaciones. Por ejemplo, ¿no? Las mujeres no son líderes. Por ejemplo, débiles. Por ejemplo, las mujeres son más emocionales, por tanto, no pueden tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son las que tienen que cuidar a los... Esas consideraciones es lo que se considera una construcción social. Y esa construcción social es el género. El género es la construcción sociocultural en base a la cual le damos una serie de valores, connotaciones sobre lo que es ser mujer y lo que es ser. No es ideología, es simplemente un constructo social para ayudarnos a entender qué es lo que significa ser mujer en un lugar y tiempo determinado. Y cambiado. Porque en 1800, por ejemplo, las mujeres en el Perú no votábamos. No podríamos elegir ni ser electas. Estamos hablando de los 90. Las mujeres no votábamos. No podíamos elegir ni ser elegidas. Y por tanto, no éramos consideradas ciudadanas, ¿no? Que ha cambiado. Por eso es que partimos del que el ser mujer es una representación que hace la sociedad en un lugar y tiempo determinado. Estas, digamos, condiciones o esta construcción sobre lo que es ser mujer, ¿no? Nos plantea algunas diferencias. Pero estas no son tales, sino son desigualdades porque parten de un motivo prohibido. Y el motivo prohibido es el sexo o el género. Y por tanto constituyen algún tipo de... Por ejemplo, si yo digo, yo no voy a contratar mujeres para que entren a la mina porque trae mala suerte y la mina se cae. Esa es una discriminación de género. Sé que hay atrás una construcción tradicional, cultural, pero no tiene ningún sustento. Y como no tiene en la realidad, se convierte en un acto de discriminación, porque hay un motivo prohibido, porque estoy limitando el acceso a un trabajo por cuestión y de género. Entonces, estas desigualdades que constituyen discriminación son además consideradas violencia de género. Y en el tema laboral, más una violencia económica, porque nos limitan la posibilidad de tener autonomía económica, ¿no? Y entonces algunas
Una de estas desigualdades que yo les voy a plantear ahora son, por ejemplo, la brecha salarial. No sé si alguna de ustedes ha escuchado hablar sobre... ¿Alguna de ustedes ha escuchado hablar? Pueden abrir el micro, no las veo a todas, si alguna quiere intervenir. Yo les voy a dar un... de acuerdo a las últimas estadísticas de junio, julio, agosto del 2021, el ingreso promedio mensual fue 1.810 soles. Y el de las mujeres fue de 1.362 soles. No hay ningún sustento más que el ser hombre y ser mujer, amigas. Esa diferencia, que constituye actualmente un 27%, presentada en más de 400 soles, esa diferencia es la brecha salarial. La brecha salarial representa la diferencia de hombres y mujeres. Y lo que queda evidenciado es que las mujeres en promedio ganamos menos que los hombres. En todas partes. La brecha puede disminuir, pero en todas partes estamos hablando de que las mujeres ganamos menos. Me refiero a todas partes del mundo. En Lima, en Puno, en Alemania. La brecha varía. En Alemania estamos hablando de una brecha de 16%, 12%, no de 20%, ¿no? Pero existe una brecha salarial, existe una diferencia, ¿no? Y esto se puede explicar por algunos factores, como por ejemplo, más dentro de lo que son trabajos a tiempo parcial. ¿Por qué trabajos a tiempo parcial? Porque resulta que como las mujeres realizamos labores de cuidado, nos encargamos de la casa además, entonces tenemos menos tiempo para trabajar. Y eso quiere decir empleo con una jornada reducida. Y esa jornada reducida implica menos remuneración para las mujeres. Pero empleamos en peores empleos. Las mujeres ocupamos empleos peores remunerados. Tenemos menos posibilidades de acceder a empleo. Y uno de los factores es la maternidad, porque resulta que cuando tú tienes, a partir de los 20 años, cuando, digamos, te entrevistas, las entrevistas van hacia, y estás casada, y piensas casarte, y tienes hijos, y no se las hacen a los hombres. O si se las hace, no tiene el mismo impacto que en las mujeres. Porque si una mujer está casada, hablando de que en cualquier momento puede salir embarazada. Y si sale embarazada, estamos hablando de que la mujer puede pedir su pre y postnatal, o suele pasar en hijos pequeños, o trabajan menos o dejan de trabajar para quedarse al cuidado de sus hijos, porque se entiende que la mujer es la de los hijos e hijas que se tenga, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces terminemos en empleos, en peores empleos o ligados a la informalidad laboral. Hasta la última medición del 2019 arrojaba de que las mujeres, digamos, constituíamos el 35% del empleo formal. El otro 65% son hombres. Eso quiere decir que las mujeres no se implementan dentro del mercado informal, en donde es menos remunerados, donde se tienen menos condiciones, y lo hacemos para tener flexibilidad de horario, porque muchas, digamos, somos además cuidadoras y tenemos una jornada que realizar también en la casa. Pero además nos ocupamos en trabajos que son menos valorados. ¿Cuáles son esos trabajos menos valorados? Los trabajos menos valorados son, por ejemplo, aquellos asociados a cuidados.
Y entonces no es 90% de las trabajadoras del hogar o las personas que realizan trabajo del hogar remunerado sean mujeres. Más del 90% son mujeres. No es casualidad que la remuneración promedio de las trabajadoras del hogar es menos de la remuneración mínima vital. Pero además nos ocupamos dentro de una actividad como las trabajadoras del hogar, sino también nos ocupamos dentro de labores de limpieza pública, por ejemplo. O todo lo que tenga que ver, ¿no? Nos ocupamos también, digamos, como cuidadoras, más que como médicas, como enfermeras. Sueldo menor al de los médicos. Y son las denominadas, digamos, carreras o actividades menos valoradas porque tienen que ver con el cuidado de otros. Muchas veces también se da por una suerte de ignorancia de los empleadores, al no analizar al detalle cuáles son las remuneraciones. Ya se dispone leyes específicas para poder contar con una guía de remuneraciones entre los empleadores a equiparar las remuneraciones entre hombres y mujeres y evitar justamente la brecha salarial, pero muy pocos empleadores lo están aplicando, ¿no? He comentado muchos prejuicios al contratar mujeres. Y estos prejuicios al contratar mujeres están muy ligados al hecho de que se considera que contratar a una mujer es muy caro, porque como la mujer en cualquier momento puede ser madre, y entonces eso va a significar el postnatal, el subsidio por maternidad, el menor se enferma, la hora de lactancia, y entonces es muy caro, y entonces no contrato a las mujeres, o las contrato con un sueldo menor. Esas son algunas de los supuestos por las cuales se genera esta brecha salarial, ¿no? Que es, hay que recordar, este salario menor o estas diferencias entre hombres y mujeres. Voy a revisar acá el chat, no sé si hay alguna pregunta. Ok. Sí, hay unos comentarios, ¿te los puedo leer? Ya, gracias, sí, por favor. Sí, a ver, Madonna Tito dice que ha vivido también ese contexto que has mencionado y menciona también que hasta las convocatorias, tanto del sector privado como del sector público, presentan limitaciones porque los requisitos dice persona soltera. Y eso de personas solteras, amigas, va básicamente dirigido a nosotras. Porque cuando nosotros tenemos hijos, somos nosotras las que corremos cuando ellos se enferman, cuando se caen, cuando hay que llevarlos al médico. Entonces, por esto que más adelante vamos a hablar, que se llama división sexual del trabajo. Más que los hombres, más que nuestros compañeros, más que los padres, somos nosotras, las mujeres. Otro fenómeno que se genera también, producto de estas desigualdades laborales, es el denominado techo de cristal. Y el techo es, digamos, una figura sumamente interesante, acuñada en los 80, ¿no? Y trata de reflejar la limitación no para ascender laboralmente de personas dentro de las organizaciones. Y estas personas dentro de las organizaciones que tenemos limitaciones para ascender entre las mujeres. No hay regla, no hay norma, no hay guía, no hay ley establecida. Por eso es que se habla de limitaciones. Y entonces se constituye como una especie de techo que limita carreras profesionales de mujeres y que es difícil traspasar, ¿no? Y que les impide seguir avanzando profesionalmente, ¿no? Es esto el que se llama techo de cristal, ¿no? Es invisible. Y es invisible porque no hay una norma que lo defina, no hay una norma que lo establezca. Es decir, en la empresa, en las empresas, no hay ninguna
norma directriz que diga las mujeres solamente pueden llegar a este puesto. No pueden ascender a puestos de dirección, no pueden ascender a policía, no hay ninguna norma, no hay ninguna guía, no hay ninguna directriz. Por eso es que es invisible, ¿no? Y por eso es que las empresas dicen, no, yo no tengo ningún problema con mujeres gerentas. Yo no tengo ningún problema en tener a mujeres que sean directoras, o estén en la alta dirección. No tengo nada escrito. Pero es que este techo de cristal trata de aquello que no está evidenciado, aquellos límites no evidenciados, aquello que es invisible, ¿no? No hay dispositivos sociales tampoco que lo establezcan, ni oficiales, ¿no? Es una limitación implícita en la carrera profesional, laboral, hacia las mujeres, ¿no? Y entonces, interesantes aquí en Perú es que, por ejemplo, la participación de las mujeres en cargos de liderazgo en el aparato estatal no pasa el 35%. Directores en el Estado, en donde, digamos, per se se vive una situación de mayor igualdad laboral, solo el 35% de directoras o de personal en la acta de dirección del Estado son mujeres. En las empresas no alcanza ni el 30%. Mientras más alto sea el puesto, más difícil va a ser para nosotros alcanzarlo. Solo el 10% de las mujeres formamos parte de los directorios en las empresas en Perú. Ese es el... Ahora, aquí estamos hablando, y hay que subrayarlo, de mujeres que han accedido a estudios y están, digamos, ascendiendo. Estamos hablando, digamos, de mujeres preparadas, con maestría. Estamos hablando, digamos, hay que también tomar una consideración, las desigualdades no solamente son de género, sino también son de clase. También, digamos, son sociales, ¿no? Y entonces, aquí el techo de cristal, y una de las cosas que se le discute al techo de cristal, es que estamos frente a un grupo de mujeres que de por sí está en la cúspide, en la zona más alta, ¿no? En las zonas de mayor privilegio. No todas, pero suele pasar eso, ¿no? Pero es importante que las mujeres, digamos, de acuerdo a las últimas estadísticas educativas, estamos alcanzando un mayor nivel educativo que los hombres. Van incluso más allá de los grados de profesionales como licenciatura, maestría, doctorados, ¿no? Y esa limitación del techo de cristal cada vez va apareciendo más también para las mujeres. No es lo más extendido, pero sí esas desigualdades laborales. Hay un punto de partida, digamos, que acompaña el tema del techo de cristal y es la división sexual del trabajo. Adelante, ¿no? Aquí en el Perú, en el tercer estudio de equidad de género en empresas que realizó Ipsos en el 2019, cuando le preguntan a las ejecutivas y a los ejecutivos cuánto tiempo dedican a labores del hogar, ¿no? Tenemos que las mujeres ejecutivas dedican 5 horas más que los hombres a labores del hogar. 5 horas. ¿Cuáles son estas labores del hogar? Cocinar, planchar, lavar platos, ordenar. Y 10 horas más que los ejecutivos hombres al cuidado de niñas y niños. Es decir, podrás ser ejecutiva, podrás tener todos los estudios que quieras, podrás trabajar en altos puestos, pero igual vas a trabajar más que los hombres en tu casa. Los niños y niñas y haciendo labores del hogar. Esto es muy fuerte, porque estas horas de dedicación
al trabajo doméstico no remunerado, son horas que las mujeres dejan de invertir, sea descansando o sea igual siguiendo algunas capacidades profesionalmente o participando en reuniones de trabajo. Entonces, ese dato también hay que apuntarlo. Ahora, el techo de cristal puede entender sin el otro fenómeno que es el suelo o el piso pegajoso, que es un fenómeno que también se da y que evidencia las desigualdades laborales. Acá usamos el concepto del suelo o el piso pegajoso, que en inglés se llama sticky floor, para intentar explicar la realidad laboral parte de las mujeres. ¿Y cómo se representa esto? A través, por ejemplo, de la baja calidad del empleo, mayor índice de rotación laboral, trabajo a tiempo temporal, y que suelen concentrarse además en sectores de actividades o ocupaciones que están vinculadas a labores de limpieza y cuidados y atención de personas. Y no es casual que a este tipo de trabajo se les llame también trabajo sucio, porque tiene que ver con la limpieza de otros. Y, digamos, ¿por qué yo digo que no se puede entender el fenómeno del techo de cristal sin la figura del suelo pegajoso? Porque la mujer que tiene hijos, la mujer profesional, con maestría, con diplomados, con doctorado, que está buscando ascender profesionalmente en su trabajo, como hemos visto, si tiene 10 horas más que sus pares masculinos, que también son directores, al cuidado de los niños. Y 5 horas más al cuidado de la... Para ascender profesionalmente, ¿qué es lo que necesita esta mujer, digamos, alta directiva? Lo que necesita es otra mujer en casa realizando las labores de cuidado de los niños y de limpieza del hogar. Esa mujer, esa mujer que realiza trabajo doméstico remunerado, esa trabajadora del hogar, está encerrada en lo que, porque no va a poder ascender, está en un trabajo precarizado y además es un trabajo, como yo les había dicho, no las diferentes son de género, sino también son de clase y son racializadas. Y entonces este tipo de fenómenos como el suelo pegajoso suele pasar que cruza no solamente el tema de género, es decir, de ser mujer, sino de clase, es decir, de sectores socioeconómicamente medios bajos, pobres, ¿no? Y entonces cuando se cruzan estas, digamos, tres variables, género, clase, raza, estamos hablando no solamente de un fenómeno de interseccionalidad, es decir, que sobre una misma persona recaen varios factores que afectan laborales, sino que además, para efectos de poder graficarlo, estamos frente a un ejemplo de suelo o piso pegajoso. Representación en el trabajo, ¿no? Esto afecta a la mayor parte de mujeres. Sí, Madonna. No, no he Buenas levantado noches. la mano. Ok. Gracias. Ok, quería hacer una pregunta tal vez respecto a los puntos suelo pegajoso como el techo de cristal, y ha dado usted unos índices muy relevantes, importantes creo, pero no sé respecto al sector rural, si están ellas consideradas dentro de esta estadística, porque yo imagino que en el sector rural la cosa es aún más, porque pienso que tal vez ni siquiera las consideran para un trabajo o cómo se da en ese sector. Gracias. Gracias por la pregunta. Pues que tienes mucha razón, ¿no? Digamos, en el sector rural,
per se, digamos, el trabajo que se realiza es un trabajo, entre comillas, informal, ¿no? Es decir, que no se tiene una planilla, no hay un registro de pago de remuneraciones, no hay un registro de temas de seguridad social, pago de salud, ¿no? La mayor parte de este tipo de trabajos se da a través del sector público, que tiene cierta formalidad, ¿no? Mujeres en el sector rural, básicamente estamos hablando de trabajo doméstico no remunerado o trabajo familiar no remunerado. Y el trabajo familiar no remunerado es, por ejemplo, digamos, la atención de la bodega familiar, la atención en temas de cosecha, de siembra y cosecha en la chalo, que es una actividad económica, que es trabajo en sí mismo, pero que no está considerado para efectos de las capas de protección laboral, como explicaba al principio, ¿no? Las mujeres son las que están más representadas en estos trabajos en el sector rural, ¿no? El denominado trabajo familiar no remunerado. Y es gravísimo. Es justamente en el sector rural donde el grado de autonomía económica de las mujeres es mucho menor, porque no tienen ingresos propios, a pesar que trabajan y trabajan mucho más. Muchas gracias. Si bien esos factores, tienes mucha razón, están básicamente ubicados y los índices a zonas urbanas, pero en el sector rural, porque ni siquiera hay ingresos propios para las mujeres. Y eso limita la autonomía económica y además arrastra una serie de factores como por ejemplo, digamos, se vincula mucho la autonomía económica o la falta de autonomía económica con la violencia física, psicológica, sexual que sufren las mujeres, ¿no? Y muchas de las estrategias de lucha contra la violencia tienen que ver con lograr que las mujeres logren la autonomía económica para poder violencia dentro de la casa, ¿no? Entonces ahí hay que mirar también porque ahí hay mucho trabajo que realizar. Gracias, Madonna, por la pregunta. Miren, en el tema de este suelo pegajoso, digamos, las mujeres básicamente aquí en Perú, o en relación con el tema de la informalidad laboral, como ya les había mencionado, las mujeres estamos más representadas dentro del mercado informal, ¿no? En donde sean los empleos o con peores condiciones laborales, con más bajos salarios, en donde el techo de cristal no suele constituir una dificultad, porque no hay hacia dónde ascender en las condiciones de trabajo que no se tienen, y lo que se tiene en cambio es una precarización, ¿no? Este suelo también a numerosas dificultades para poder abandonar la esfera de lo privado hacia el espacio público, ¿no? Y aquí este dibujo me gustó mucho porque además como las tareas consideradas naturalmente de las mujeres, como el cuidado de otros, ¿no? Mujeres salten de la esfera privada hacia el espacio público y con ella les limitan el acceso al mercado laboral o promueven la segregación laboral. Y la segregación es que hay algunas carreras feminizadas y hay otras masculinizadas. Por ejemplo, una carrera masculinizada o ocupación masculinizada son las que la mayoría son hombres y es uno de los sectores mejor pagados. Poco a poco han ido incursionando más y más mujeres. Incluso hay algunos pocos sindicatos de construcción civil formados por mujeres, pero no es la mayoría. Y es un sector donde está mejor remunerado. No hay ninguna razón para que los hombres realicen las labores de construcción civil, porque el tema de la fuerza física no es una razón. Hay mujeres que realizan actividad de construcción civil, por ejemplo, dentro de estos programas del Ministerio de Trabajo para generar muros de contención. Mujeres trabajan y hacen escaleras. El tema es cómo
generamos esta segregación en base a lo que consideramos valores, ocupaciones o actividades propias de ser mujer o de ser hombre. Y esto sostiene finalmente los estereotipos de género, que los vamos a ver más adelante. Y aquí me mudo un rato para partirles un video. Creo que no encuentro este video. ¿Tú lo tienes? ¿Cuál de ellos es? A ver, déjame buscar. El primero. Porque yo tengo, no sé por qué el segundo. ¿Qué es el techo de cristal? Sí, ese. Ya, a ver, ya lo coloco. En 1978, en Estados Unidos, una mujer llamada Marilyn Louden participó junto a otras de una mesa redonda para hablar de sus carreras laborales. La mayoría argumentaba que, si dentro de sus trabajos no ascentían, era por una cuestión de mérito propio. Pero Louden discrepó y acuñó un término que escuchamos hasta ahora, el del techo de cristal. Para Louden, la razón era cultural y no personal. Decía que había barreras invisibles que impedían que las mujeres ascendieran en las escalas jerárquicas dentro de las organizaciones que integraban. La frase quedó un poco olvidada hasta que en 1986 la retomó el diario The Wall Street Journal en un artículo y el tema comenzó a ser foco de las políticas de igualdad de género. 42 años después, algo se avanzó, pero no tanto como quisiéramos. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que impiden que el promedio de las mujeres avancen en sus lugares de trabajo? Se trata de sesgos y prejuicios que se arrastran de generación en generación y que a veces, de tan invisibles, parecen inexistentes. Los tienen los hombres, pero también los tenemos las mujeres. Es, por ejemplo, creer que los hombres son los líderes natos, que las mujeres, si son madres, no van a estar enfocadas en su trabajo, que son demasiado emocionales y que no van a poder afrontar una situación de crisis, que no imponen respeto, que son blandas, que no saben negociar. Además, hay una doble vara. En un hombre, ser firme es ser ejecutivo, mientras que en el caso de las mujeres, esta misma actitud muchas veces se califica de conflictiva o de histérica. ¿Te parece exagerado? El último informe de equidad de género del PNUD de 2020 arroja algunas cifras alarmantes. La mitad de los hombres y las mujeres del mundo consideran que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Más del 40% opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales. Solo 10 de los 193 jefes de gobierno del mundo son mujeres. A nivel empresarial, menos del 6% de los directores generales de empresas del índice S&P 500 son mujeres. En Uruguay existen 14 ministerios y en su gran mayoría están liderados por hombres. Solo hay 2 ministras. Es verdad, la vicepresidenta Beatriz Argimón es mujer, pero si miramos lo que pasa en el Parlamento, en la Cámara de Diputados hay solamente 20 legisladoras y en el Senado hay solamente 9 integrantes mujeres. Y al problema del techo de cristal se suma otro, el del piso pegajoso. ¿Qué significa? Que las mujeres no solamente tienen problemas para ascender dentro de las empresas que las emplean, sino que también, en general, suelen quedarse estancadas en empleos de menor calidad. Los que no reconocen ni el techo de cristal ni el piso pegajoso suelen decir que en realidad todo se reduce a un tema de educación y de capacidades. Pero basta ver los números para ver que esto no es así. ¿Por qué? En Uruguay el 62% de los estudiantes universitarios son mujeres. En cambio, si miramos quiénes ocupan las gerencias de las empresas a nivel nacional, un reporte de 2016 marcó que solamente el 10 eran mujeres. ¿Qué podemos hacer entonces? Las empresas, reconocer y trabajar para derribar estos sesgos natos que afectan a sus trabajadoras. Si sos mujer, no aceptar estas barreras culturales. Y si sos hombre, tomar partido y apoyar a tus compañeras mujeres. Soy Maite de León, periodista del País, y te recomiendo este ciclo si estás interesado en la desigualdad de género y Interesante, ¿no? El video. ¿Qué les ha parecido? A mí me pareció
es súper interesante y graficaba un poco lo que estamos hablando, ¿no? El techo de cristal y el piso pegajoso. Y lo más interesante de este video es que el techo de cristal no se queda solamente digamos, o digamos directores en el sector público, sino va hacia la política, ¿no? Y vemos que eso también se replica aquí en Perú. 193 mandatarios a nivel nacional o a nivel mundial, solamente 10 son mujeres. ¿Cuántas gobernadoras regionales mujeres tenemos? 0, ni una gobernadora regional. De más de 193 alcaldes provinciales, tenemos menos de 9 a nivel nacional. De más de 1.600 alcaldes distritales, tenemos poco más de 100, menos, 70 y tantos mujeres, 80 y tantas mujeres. Es una locura, ¿no? Digamos, las alcaldías de mujeres están representadas entre el 4 y el 5. Ese es un techo de cristal, porque no hay ninguna norma que te diga que no puedes escoger alcaldes o que los partidos no pongan como candidatas a mujeres a las alcaldías. No hay ninguna norma, pero ellos lo hacen. Y lo hacen porque existe ese denominado techo de cristal, que básicamente es de género, en donde se piensa que el hombre puede ser un mejor líder que la mujer. Ese es el techo de cristal. Y como vemos, no solamente nos afecta para efectos, sino que también hay un efecto, digamos, hay un efecto político. Ahora, ¿cuáles son las, digamos, políticas afirmativas contra este tipo de fenómenos? Las cuotas, ¿no? Las cuotas de género. Por ejemplo, hace tiempo se lucha porque todos los están en bolsa, en la bolsa de valores, tengan como mínimo una cuota del 30% de sus directivos mujeres. Quiere, porque ahí se nos van a limitar en la libertad. Pero lo cierto es que su libertad es una libertad para discriminar. No lo dicen, no hay ningún documento. Pero es para cristal, ¿no? En política, nosotras hemos logrado que se pase de una cuota del 30% en la lista de candidatos al Congreso a la paridad. Y nos toca ahora pelear por la paridad horizontal, es decir, que a las listas que se presenten de candidatos a gobiernos locales, se presente, el movimiento que se presente, ponga la mitad de candidatos en las cabezas mujeres y la mitad hombres. Para así estos estereotipos de género, ¿no? Pero miren, son acciones afirmativas que se van generando. Ahora veamos este otro gran, digamos, fenómeno que se llama hostigamiento sexual, que es lo más peligroso, por lo menos es lo más visible y lo que sí tiene una regulación específica en nuestro país, ¿no? El acoso sexual u hostigamiento sexual es una forma de violencia, es una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. Es súper interesante porque a raíz de una modificación que se dio en el 2008, estamos hablando ahora de connotación sexista, que habla sobre los estereotipos de género, que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, no sabes cómo hacerlo, o no, ¿cómo la voy a contratar si es muy débil y yo necesito a alguien fuerte acá en mi equipo, ¿no? Conductas son conductas no deseadas, además, no invitadas, ¿no? Por la persona, digamos, que las recibe o contra la que se dirige. Y que puede crear un ambiente hostil, humillante, o que puede afectar la actividad o situación laboral, la situación laboral en general, aunque también se aplica para efectos, digamos, dentro de los centros educativos. Y en estos casos no se requiere acreditar
la reiterancia de la conducta. ¿Por qué lo pongo en negrita? Porque hasta antes del 2018 nosotros necesitábamos de que esta conducta sea repetida en el tiempo para que se pueda constituir el hostigamiento sexual. Ahora no. Basta que sea una conducta y no necesito acreditar que yo dije no, no quiero. No necesito acreditar el rechazo. Aquí estamos generando un velo de protección mayor hacia la mujer, sobre todo, o hacia la víctima, ¿no? En febrero del 2020, reportó un total de 481 denuncias de acoso sexual en el trabajo durante todo el 2019. 480. Y uno dice, wow, 480 es un montón. Pero esto no representa ni el, digamos, represente el 20% o menos del total de actos de hostigamiento que pueden existir. ¿Por qué? Porque hay un estudio RAP, que es una consultora en temas de género y trabajo, en donde se reporta que solo 2 mujeres de cada 100, es decir, el de las mujeres víctimas de hostigamiento sexual laboral, denuncian legalmente. 2%. Y entonces, estas 481 es el 2%. Si seguimos, digamos, el hilo que nos plantea Genderlab. Estamos hablando de que probablemente más de 500.000 denuncias o 500.000 actos de hostigamiento no denunciados. Aquí estamos haciendo de iceberg, en donde solamente vemos una puntita, y hacia abajo hay una cantidad de violencia sexual que sufren las mujeres en el trabajo, que nunca llega a denunciarse, básicamente, por miedo a perder el empleo, por miedo a que te estigmaticen, por miedo a que te revictimicen, ¿no? Fíjense, un 29% no comenta de lo sucedido, un 25% solo lo menciona a sus compañeros de trabajo y solo un 19% lo habla con su jefe. Y aquí estamos. Lo que pasa es que el acoso o hostigamiento sexual puede ser de jefe a subordinada o entre compañeros de trabajo. De esas formas del hostigamiento sexual, ¿no? Y algunas de las conductas que se manifiestan, digamos, como se manifiesta el hostigamiento sexual, es o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso, ¿no? Si tú me acompañas al cine, entonces yo te puedo dar una bonificación, es decir, una promesa, se cumple o no, a cambio de algún tipo de favor sexual. Se exija en forma implícita o no sobre una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad, ¿no? Si no haces esto, si no me acompañas, si no tienes sexo conmigo, entonces te voy a despedir. Esa es una amenaza. Uso de términos sexual o sexista, escritas o verbales, ¿no? Sean insinuaciones, proposiciones, los chistes de doble sentido. Los famosos chistes de doble sentido que van unos de connotación sexual hacia los sexistas, esos chistes machistas, por ejemplo, en donde se busca minimizar las capacidades de la mujer a valorarla dentro del ámbito laboral, es también hostigamiento. Y se puede denunciar y hay que denunciarlo, además, ¿no? Y afectando, digamos, nuestra dignidad como personas, y muchas veces tiene un efecto en el desempeño de nuestras labores, ¿no? Ah, ¿qué vas a saber tú? ¿No? O sea, ¿cuántas neuronas tiene la mujer? 4. ¿Por qué? Porque 4 son las hornillas de la cocina. Chiste machista clásico. Eso lo unen las mujeres. ¿Para qué? Para efectos de que ellas no puedan cuestionar, no puedan desarrollarse y los hombres de esa manera no se sientan intimidados ante el avance de las mujeres.
los acercamientos corporales, como tocamientos, individuos, roces o alguna conducta física de naturaleza sexual, ¿no? El trato ofensivo u hostil por el rechazo a las conductas señaladas. Digamos, esto es muy común en aquellos jefes que buscan algún tipo de psicosexual y las mujeres que se niegan a ello, ¿no? Lo que suele pasar es que los jefes terminan acosándolas o terminan mal, incluso delante de los compañeros, para hacerles saber el fastidio y el disgusto que le genera por no haber accedido a estas conductas, digamos, sexuales, ¿no? Y otras conductas similares que pudieran encajar. Desde el 2010, a través del decreto legislativo 1410 y la modificación también al reglamento de la ley de acoso sexual, que es el decreto 221 y 014-2019, el Ministerio de Trabajo dio una serie de planteamientos para una mejor denuncia y acercamiento hacia las víctimas. Incluso en algún momento se abrió una línea para recoger denuncias, que era la línea 1819. La cerraron, ¿no? Y esto fue un intento por llamar la atención sobre que es un problema latente y que termina afectando mujeres dentro del ámbito laboral, ¿no? Y fíjense, aquí lo que les he planteado, un poco el acercamiento que hace, ¿no? La diferencia entre la conducta sexual y sexista es muy interesante, ¿no? La sexista es esta que promueve o refuerza estereotipos que suponen la subordinación del hombre, ¿no? ¿Cuál es la obligación que tiene todo empleador para efectos de la prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral? Prevenir, capacitar, es decir, qué es hostigamiento sexual, cuáles son las conductas que puedan constituir hostigamiento sexual laboral, proteger a las posibles víctimas, ¿no? Comité de intervención frente al hostigamiento sexual, investigar en caso de denuncia, sancionar e informar a la autoridad de trabajo, en este caso el Ministerio de Trabajo. Y acá yo lo que voy a hacer es mostrarle un video que creo que grafica un poco mejor que escucharme solo hablar. Uy, uy. Voy a dejar de compartir. Voy a cerrar todas mis ventanitas porque no sé por qué no puedo. Ya está. Acá vamos. Doctor. Creo que lo tenemos sin audio. Inapropiados sobre tu Ahí está. cuerpo, siendo víctima de hostigamiento sexual. Pero creo que no lo están viendo, ¿no? El Sí. hostigamiento sexual es un problema muy común. No lo podemos Bueno. observar. O lo comparto yo si deseas. Ahí está, ahí está. Sí, por favor. No. Represalias o incluso perder el trabajo. El hostigamiento sexual
Y resulta que, como a ver un momento. cuando el hostigador u hostigadora ofrece un trato preferente. Y ahora voy a volver. Ahí voy de nuevo. Ahí se ve. Sí. Hola. ¿Alguna vez está o incómodo en tu ambiente de trabajo por la forma en que alguien te mira o actúa hacia ti? Si te hacen bromas de contenido sexual que te incomoda o comentarios en el cuerpo, es posible que estés siendo víctima de hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es un problema de trabajo que mujeres y hombres solemos callar o minimizar por temor a los comentarios, a sufrir represalias o incluso perder el trabajo. Puede manifestarse en conductas como las siguientes. Cuando el hostigador u hostigadora ofrece un trato preferente o beneficioso a cambio de favor. Cuando existen acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas. También proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de imágenes de contenido sexual. Hostigamiento sexual, presenta tu denuncia ante la Oficina de Recursos Humanos de tu centro de trabajo. El hecho deberá ser investigado por el comité o delegado de tu empresa. Tu empleador estará en la obligación de ofrecerte medidas de protección y, de ser comprobado el hostigamiento, emitir una resolución. En esta tarea, el servicio Trabaja sin Acoso del Ministerio de Trabajo puede brindarte atención y acompañamiento. Ten en cuenta que si la empresa hace el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, comete una infracción muy grave en materia de relaciones laborales. Además, como víctima, puedes optar por hostigamiento directamente ante la SUNAFIL o recurrir a la vía judicial. Es importante que sepas que es nulo el despido o la no renovación de tus contratos vinculados a la presentación de tu queja, denuncia o demanda por hostigamiento sexual. Esta protección se extiende hacia quienes colaboren como testigos. Si tienes alguna consulta sobre el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, ingresa a www.sunefil.gov.pe y formula tu consulta a través de nuestro responde. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Un resumen sobre lo que... A mí me parece interesante cómo se ha venido trabajando, menos hasta antes de la pandemia, la fuerza y el empuje que se le dio al tema del hostigamiento sexual, ¿no? Digamos, ahora no es un tema, precisamente, la pandemia, lo que nosotros hemos tenido es que se ha desarrollado mucho el trabajo remoto, ¿no? Y entonces, o teletrabajo, digamos, los problemas que se pueden haber generado hostigamiento sexual se han reducido, pero siguen existiendo, ¿no? Porque finalmente el acoso sexual, los hostigamientos de poder, no es un tema de deseo, es un tema de poder, de control sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Es una violencia sexual finalmente, ¿no? Es parte del grupo de género, que además está recogido dentro de la ley para prevención de la violencia contra las mujeres y grupo familiar, ¿no? La 30364. Pero sí es interesante instrumentos que se han generado y saber que nosotras podemos denunciar en caso la empresa no haga absolutamente nada. Y si no hace absolutamente nada, eso es una falta grave.
Es decir, si yo denuncio sexual y la empresa no inicia un procedimiento interno investigador formando una comisión especial para ello, entonces yo puedo denunciarla ante SUNAFIL, ¿no? Tiene que desarrollar una serie de protocolos justamente buscando prevenir, ¿no? El hostigamiento sexual. Y miren, ahora lo que yo diría, ¿no? Son algunas definiciones, un poco para ir cerrando, digamos, ligadas a visto las desigualdades que se generan en el trabajo hacia las mujeres y que constituyen discriminación, ¿no? Y que terminan afectando también profesionalmente la aumenta en las mujeres y con ella la búsqueda de autonomía económica. Pero habría que preguntarnos por qué es que se generan estas desigualdades. ¿Qué hay detrás de ello? Para buscar entender y ver cómo nosotros podemos lograr finalmente atajar estas diferencias a través de políticas o cuestionar también cómo sistema digamos, en el cual nos desenvolvemos, ¿no? En principio, plantear el tema del trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Y el doméstico no remunerado es este trabajo que genera bienes y servicios, que está completamente invisibilizado y que está ligado a cuidados que se asumen usualmente de la mujer o con naturales a las mujeres, ¿no? Digamos, el trabajo doméstico no remunerado tiene que ver con el cuidado de la casa, que implica lavado de ropa, planchado de ropa, cocinar, lavar platos, ir a comprar, administrar la casa, gestionar la casa, si algo se malogra, se soluciona, pero además tiene que ver con el cuidado a otros, ¿no? El cuidado a los bebés, el cuidado a los niños, a las niñas, el cuidado a los adolescentes, el cuidado a las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Todo eso, digamos que no ocupa 1 ni 2 horas, sino ocupa muchas horas de todas las mujeres, es trabajo. Y si recordamos un poco cómo habíamos iniciado sobre la definición que tiene el derecho del trabajo, de lo que es trabajo, podríamos decir que esto que nosotros estamos visualizando, ¿no? Como cuidados asumidos, de responsabilidad de la mujer, para efectos del derecho laboral, no es considerado trabajo, porque no es remunerado. Y una de las características para efectos laboral sobre lo que es trabajo dentro del es que sea o que tenga una contraprestación. Pero sin embargo, este trabajo doméstico no remunerado genera bienes y servicios, ¿no? Ejemplo, la comida, la ropa limpia, muchas veces la ropa cosida, la ropa tejida, ¿no? Para los miembros del hogar, servicios como lo es el cuidado a otros. Y cada uno de estos servicios y bienes generan al mismo tiempo y fíjense, el trabajo doméstico no remunerado es considerado desde el 2016, desde el 2014, dentro de lo que se denomina una cuenta satélite de las cuentas públicas. Y por tanto, se valoriza. Y cuando, en realidad es antes, es en el 2009. Y cuando se ha valorizado a través de la encuesta nacional de uso de tiempo, tenemos que ese trabajo doméstico no remunerado significa el 21 del Producto Bruto Interno. Es decir, más dinero del que genera la actividad minera. Y ese es básicamente las mujeres. Ese trabajo implica que tú puedes poner a una persona lista para estudiar, para producir para el sistema. Si no lo hacen las mujeres, alguien lo tiene que hacer. Y eso significa dinero que la mujer le ahorra a la sociedad. Dinero que la mujer subsidia con su trabajo a favor del
la sociedad, trabajo doméstico no remunerado. Y es un tema que desde los feminismos se pone sobre el tapete, sobre todo en los últimos años, y que ha generado huelgas los 8 de marzo. Y esa huelga implica reconózcanos a nosotras las mujeres y lo que nosotros generamos en bienes a favor de la sociedad, cuidando a la familia, ¿no? Porque si nosotros no lo hacemos, el mundo se detiene. Más o menos. Y ese trabajo doméstico no remunerado es lo que está atrás de muchas de las desigualdades. Según la encuesta nacional de uso de tiempo del 2010, en total las mujeres trabajan 9 horas con 22 minutos más que los hombres a la semana. 9 horas más que los hombres. 27% menos que ellos. ¿Qué es lo que ata la idea del trabajo doméstico no remunerado? La división sexual del trabajo, que es otra definición interesante desde los feminismos, desde la economía feminista, ¿no? Que nos plantea o que se refiere a la manera en que la sociedad organiza el trabajo entre hombres y mujeres. Y entonces, las mujeres se dedican al trabajo dentro de la casa, en el espacio privado, y los hombres se encargan del trabajo fuera de la casa, el denominado trabajo productivo porque genera ingresos, genera dinero y es en el espacio público. Y entonces lo que hace la división sexual del trabajo, finalmente asignar en base a los roles de género establecidos y que son apropiados para cada sexo, qué es lo que le corresponde a cada uno. Y entonces como la mujer es delicada, como la mujer tiene la capacidad de la maternidad, cuidado de los otros, porque es más sensible y porque es connatural a su rol de ser mujer. En cambio el hombre es más fuerte, es más rudo, sale a buscarse la división del trabajo, sexual del trabajo, que termina influyendo en que las mujeres realicemos finalmente más trabajo a través del trabajo doméstico no remunerado. A través, digamos, con los estereotipos de género, que son estos modelos o patrones de conducta que definen cómo debe ser actuar las mujeres y los hombres. Y con ello los papeles que vamos a desempeñar en el trabajo, en la familia, en el espacio público, además de cómo nos relacionamos entre sí. Tipos de género es la construcción que nosotros tenemos de ser mujer, de ser hombre. Y en la familia, en base a estos estereotipos de género, tenemos que se encargan de cuidar y los hombres se encargan de traer el pan. Y entonces se entiende que los hombres son los únicos y que la mujer no trabaja. Cuando en la casa se trabaja más horas, y es más arduo además el trabajo, ¿no? Estos tres conceptos nos ayudan a entender de dónde nacen o se generan estas desigualdades en el ámbito del trabajo. Y son tres conceptos feminismos que nos ayudan al análisis de los por qué se dan estas desigualdades. Y lo que les conversaba, la encuesta nacional que se realizó en el año 2010. Fíjense qué interesante, nosotros tenemos la actividad remunerada y tenemos que el hombre a la semana, 50 horas y 38 minutos a la actividad remunerada, y las mujeres 36 horas a la semana. Y claro, uno ahí es la razón por la cual la mujer gana menos, pues, ¿no? Trabaja menos. Pero no es que trabajemos menos. Fíjense en la actividad doméstica no remunerada. 39 horas y 28 minutos. Y los hombres solo 15 horas. En el total, nosotras en las actividades, en la carga global de trabajo, nosotros terminamos haciendo 9 horas más que los hombres de trabajo.
realizamos más trabajo, hacemos más trabajo, pero en un espacio en donde, a pesar de que es arduo y que es necesario para sostener, no se remunera. Mientras que los hombres realizan más trabajo en el ámbito en el cual reciben una contraprestación económica y, por tanto, reciben la que les da el derecho laboral, incluso en temas de seguridad social. Por eso es que hay más hombres que reciben pensión que las mujeres. Por eso es que las pensiones de los hombres son mayores, porque nosotros trabajamos más, sí, pero en el ámbito doméstico, que además es infravalorado, a pesar de que es el trabajo que sostiene la sociedad, ¿no? Es interesante. Pero esto es un poco, digamos, estos gráficos nos ayudan, esto que hemos hablado en la diapositiva anterior, sobre los estereotipos de género, sobre la división sexual del trabajo, ¿no? Y cómo eso tiene influencia en las desigualdades que nosotros hemos visto. El techo de la brecha salarial, el techo de cristal, el piso pegajoso, ¿no? Y igual que está ligado a estos estereotipos de género. Esto es, amigas. Gracias, Mariela. Muchas gracias, de verdad. He anotado algunas cifras que básicamente son impactantes, las que nos has mencionado. Y cuando comentaba, por ejemplo, Madonna decía, no, en el tema de las zonas rurales, efectivamente, al igual que en el tema de las labores de casa, las mujeres, por ejemplo, aquí en las regiones del sur, digamos, y también seguramente en otras regiones, pero muy aparte de los temas laborales, tiene que cumplir también los otros aspectos importantes que es las actividades, ¿no? Como la chacra, ya lo has mencionado, tiene que ver los animales también, y sobre eso revisar el tema de la comida, los hijos, y entiendo que en esta etapa de pandemia aún más, ¿no? Se ha incrementado esa labor porque hemos tenido que llegar a casa y revisar las tareas, hacer las tareas conjuntamente con los pequeños, y seguramente también a las hermanas mayores les ha pasado, porque siempre es eso de que la hermana mayor es la que tiene que ayudar, ¿no? A ver, hacer las tareas, y en la mayoría de casos, ¿no? Entonces ya se ve esas brechas desde muy jóvenes hasta se extiende hasta mayores, ¿no? En el tema laboral que has mencionado, pues aquí en Puno creo que igual se ve el mismo enfoque a nivel nacional, las cifras que nos has mencionado y el número de teléfono que he visto las denuncias. Yo personalmente no he escuchado aquí en Puno denuncias, entonces entiendo que hay un tema de sesgo o un tema de no contar, de no mencionarlo, de no decirlo o no denunciar a las instancias correspondientes, ¿no? Y por eso es que muy poco se ve ese tema. Igual pasa en el tema también en el tema de género, como también el tema de violencia de género, ¿no? Entonces te agradezco, Mariela, que nos hayas amplificado hoy en el tema de las brechas laborales. Si habría alguna pregunta, por favor puedan hacerla también por el chat, y también pueden levantar la mano si hay algún comentario, tal vez para Mariela. Ya después espero que ojalá puedas acompañarnos en futuras actividades también para Rima y Warmi. Este es nuestro primer taller de fortalecimiento para entender un poquito sobre los esquemas de género, las acciones que tenemos que hacer frente a estas brechas que existen. ¿Qué es lo que podemos hacer tal vez para ir terminando, Mariela, como personas, ¿no? O sea, como ciudadanas, para ir eliminando poco a poco estas brechas o estos estereotipos que has mencionado al final de tu exposición, ¿no? ¿Cuáles serían esas acciones pequeñas que desde nuestros espacios o como organización podríamos hacerlas? Tal vez esa sería una pregunta, y si es que no habría otra, voy a estar ahí revisando el chat. Interesante lo que has planteado. Fíjate, por desgracia, nosotros tenemos solamente una encuesta nacional de uso de tiempo que se realizó en el 2010.
y que de acuerdo a ley 5 años, pero no se ha vuelto a hacer. Se pelea cada año para generar presupuesto para que para que se haga la encuesta nacional de uso de tiempo. Pero en mayo, el Ministerio de la Mujer, junto con Ipsos, hizo una encuesta de opinión para ver cuánto más se había incrementado el trabajo de las mujeres, ¿no? Y es entre 4 y 5 horas se ha incrementado. Es decir, a eso que nosotros veíamos, que hablábamos de más de casi 40 horas a la semana, 3 5 horas más, ¿no? Por el tema de pandemia y el aislamiento social. Y si a eso le agregamos de que los niños y niñas todavía no regresan y que las mujeres se convirtieron además en profesoras, ¿no? Lo que tenemos es que muchas mujeres han dejado sus trabajos para dedicarse a la familia. Y entonces lo que nosotros, o sea, y se habla mucho de que hay un retroceso en temas de igualdad de género en el ámbito laboral, justamente por esos temas de cuidado, ¿no? Ahora, podríamos generar desde nuestros espacios, creo yo que uno de los temas más interesantes que se están generando ahora para explicar por qué es que desigualdades laborales está ligado a visibilizar el trabajo doméstico no remunerado y la necesidad de generar espacios de cuidado en forma, ¿no? Los guaguaguas o los cunamás, pero ampliarlo, ¿no? Quizás jornadas escolares extendidas de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo que, digamos, a la mujer, al hombre, poder realizarse o generar actividades económicas, digamos, con más tiempo, ¿no? Creo yo que uno de los problemas está en esto que hablábamos sobre el tema justamente de las brechas de los estereotipos de género, la división sexual del trabajo, ¿no? Y esto parte porque, por ejemplo, muchas veces nosotras las mujeres estaríamos reproduciendo estos estereotipos de género en el sentido de deja, le decimos a los compañeros, ¿no? Que sean hermanos, clientes, novios, ¿no? Deja, yo lo hago porque yo lo hago mejor que tú, ¿no? Y de esa manera, sin darnos cuenta, estamos reproduciendo estereotipos de género en donde supuestamente somos mejores para algunas actividades, como las actividades domésticas o tareas de la casa. Y entonces lo que nos toca es, digamos, de una u otra, capacitar y formar a los hombres, hijos, hermanos, esposos, convivientes, novios, a que ellos realicen también este no remunerado, ¿no? Y compartir además, digamos, las labores o el trabajo de la casa, ¿no? Digamos, ahí está saber de que las tareas de la casa no son solamente de las mujeres, sino son de ambos, ¿no? Aprender a compartir, que también se llama la corresponsabilidad cuando se tiene hijos, sobre todo hijas, ¿no? Y entonces, de esta manera, no recargar las actividades de la casa sobre las mujeres y con ella reproducir género. Hay que romper con esa división sexual del trabajo para que hombres y mujeres nos podamos desarrollar en igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Y eso comienza desde casa. Y te lo digo, y se los digo, amigas, porque yo a veces lo vivo, ¿no? Es decir, o sea, por ejemplo, ¿no? Ay, el caño de la cocina se atora porque acaba, pues resulta que la mitad de la olla termina en el lavadero, ¿no? En lugar de él sacar la comida antes de lavar la olla, ¿no? Entonces digo, tú no sabes, déjame, yo lo hago. Resulta que yo termino lavando las ollas, ¿no? Y no está bien, porque sin darnos cuenta reproducimos estereotipos de género. Y claro, los hombres es como que, bueno, ya tú lo haces mejor, ¿no? Como mi mamá. Hay que romper eso, porque nos termina rebotando a nosotras. Lo otro es apropiarnos del espacio público, no quedarnos en el espacio privado. Salir y pelear el espacio público, ¿no?
y generar mecanismos a nivel comunitario. Si no lo genera todavía la autoridad local, podemos generarlo nosotros las mujeres a nivel comunitario, ¿no? Para cuidar a los peques sobre todo. Gracias, Mariela, de verdad ha sido un gusto tenerte el día de hoy en este taller de formación en Rimay Warmi. Les voy a pedir a todas, por favor, que vayamos ya prendiendo nuestras cámaras para nuestra foto oficial del día de hoy con Mariela Belleza. Y después de ello, Katia ya les está pasando el link de la asistencia del día de hoy y les voy a compartir rapidito qué es lo que va a pasar en la siguiente semana. Ya porque no, en la siguiente semana no está programada un taller, pero sí está programado un webinar. Entonces vamos a tener nuestro primer foro de mujeres Rimay Warmi, ¿ya? Les voy a solicitar ahora a ustedes, como mujeres líderes, a las 10 primeras mujeres que digan yo para poder asistir al foro, pero como ponentes, ¿no? Le hemos denominado así, 10 mujeres reunidas contando su historia de lucha para vencer los estereotipos de género. Yo sé que todas nosotras hemos pasado por un estereotipo y estamos venciendo estos estereotipos de género que han marcado. Entonces, yo quiero que me digan ahora, yo, Miriam, me apunto y voy a contar mi historia, va a ser público desde la página de Rimay Warmi y cómo vamos desde nosotras venciendo estos estereotipos. Así que el siguiente jueves vamos a tener esta actividad y un poquito también para conocernos un poco más. Nos hemos conocido el primer día, pero para ir afianzando nuestra confianza, para ir desarrollando también otros temas que queremos ir avanzando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. 10 mujeres reunidas contando su historia de lucha para vencer los estereotipos de género. Ahí vamos a estar atentas con Katia para poder separar a estas, las 10 mujeres, primeras 10 mujeres que van a salir en vivo desde la página de Rimay Warmi. Ya está ahí el link de la asistencia. Esta asistencia nos sirve a nosotros para poder identificar también a quienes van desarrollando puntualmente sus actividades y llegar hasta la etapa final, ¿no? La etapa final que va a ser una presencial, les vamos a tener una sorpresa muy bonita y para esto sí vamos a ir seleccionando meritocráticamente también a quienes han ido sumándose día a día a sus clases, ¿no? Puntualmente, asistiendo, preguntando, revisando, ¿no? Para ir premiando también a cada una de ustedes. Muy bien, entonces vamos a prender nuestras cámaras. Voy a tomar la fotografía de recuerdo. Voy a ya dejar de